Hola, como último tema de este curso vamos a ver un poquito acerca de series, aunque ya algunas ideas básicas seguramente son familiares para ustedes. De hecho, en una lección anterior ya vimos cómo mediante la integración en el plano complejo uno puede calcular la suma de alguna serie. Entonces aquí recordemos pues que una serie es una expresión como la que aparece a la izquierda de esta igualdad, y lo que hay que recalcar es que una serie no es una suma infinita, sino más bien es el límite de una sucesión de sumas finitas, que se les llama también sumas parciales. Si el límite de estas sumas parciales existe, decimos que la serie converge o es convergente. Si no converge, entonces decimos que la serie es divergente. Ahora, puede ocurrir que no solamente la serie converja, sino que la serie formada por los valores absolutos o por los módulos de estas cantidades converja, y en ese caso se dice que la serie converge absolutamente. Un resultado muy elemental e importante que vamos a estar utilizando en lo que sigue es que si tenemos una serie convergente, entonces los términos de esa sucesión tienen que tender a cero. Es decir, para que efectivamente el límite de las sumas parciales exista, entonces es necesario que los términos que vamos aquí agregando deben de tender a cero. Ese resultado, decía, es muy útil y lo vamos a estar empleando en lo que sigue. Un ejemplo muy útil que se encuentra frecuentemente corresponde a lo que se conoce como la serie geométrica. Aquí recordemos que cuando algún resultado es bastante común, pues se le da algún nombre propio, y aquí precisamente el que este ejemplo tenga un nombre como este indica la utilidad y la abundancia de ocasiones en que este problema aparece. Entonces nos fijamos aquí en cualquier cantidad. De hecho, aquí la x podríamos pensar inicialmente que es un número real, arbitrario, y entonces si sumamos x a la 0, x a la 1, x a la 2 hasta cierta potencia natural, n, entonces uno puede ver fácilmente que esta suma de n más un términos equivale a este cociente, lo cual se puede verificar fácilmente pasando este denominador al lado izquierdo, efectuando la multiplicación. Uno puede ver que prácticamente todos los términos excepto 2 se cancelan, y uno comprueba que esta igualdad es cierta. Si ahora nos fijamos en la sucesión formada por estas sumas parciales y nos fijamos entonces finalmente en la serie llamada geométrica, si uno nota que cuando la n mayúscula tiende a infinito, esto tiende a cero siempre y cuando el módulo de x es menor que la unidad. Entonces aquí lo que tenemos es una serie que es convergente en este caso, y lo que aquí podemos ver es cuál sería el resultado, cuál sería la suma de esta serie. Todo lo anterior es válido, ya sea si la x es un número real o si se trata de un número complejo. Todo lo que aquí se señaló antes sigue siendo igualmente válido, y por lo tanto aquí podemos ver que esta serie es convergente si el módulo de z es menor que 1. En cambio, esta serie no converge o diverge si el módulo de z es mayor o igual que 1. De todas las series que uno puede considerar, hay una clase particular que es muy importante y corresponde precisamente a las llamadas series de potencias. Entonces decimos que una serie de potencias centrada en z0 es cualquier expresión que tenga esta forma, y de nuevo puede ocurrir que una expresión como esta sea convergente o no, y esto va a depender tanto de los coeficientes como de los valores de z y z0, como veremos enseguida. Aquí de una vez vamos a estar hablando de series de potencias complejas en donde los coeficientes son en general números complejos, y lo que podemos ver de inmediato es que cualquier serie de estas converge por lo menos cuando z es igual a z0. Vean que en ese caso aquí tendríamos un 0 que a cualquier potencia excepto 0 da 0. Entonces habría un solo término que contribuiría, si acaso, en esta serie, y entonces ahí no hay problema con la convergencia. Lo interesante es ver si hay algunos otros valores donde z sea diferente de z0 para los cuales la serie sea convergente. Lo que vamos a hacer enseguida, en la mayor parte de lo que sigue, es simplificar las cosas tomando z0 igual a 0. Los resultados de hecho van a seguir siendo válidos en forma general, y al final podemos hacer una traslación recuperando el z0 que aquí aparece. Lo que vamos a demostrar enseguida es que las series de potencias son algo
bastante sencillo en cierta forma, ya que lo que vamos a demostrar es que si tenemos una serie de potencias como esta, en este caso centrada en 0, esta serie converge absolutamente en todos los puntos del plano complejo, o existe algún número real R mayúscula, que se conoce como el radio de convergencia de la serie, tal que la serie converge absolutamente si el módulo de z es menor que R, o diverge si el módulo de z es mayor que R. Noten que aquí no estamos diciendo nada acerca de lo que ocurre cuando el módulo de z es igual a R, ya que no hay un comportamiento general para esos casos. Dependiendo de la serie, puede pasar que la serie sea convergente o divergente, inclusive en los puntos donde el módulo de z sea R, como veremos más adelante. Entonces, en resumen, repito, la proposición dice que si tenemos una serie de potencias, entonces tenemos dos posibilidades, ya sea que la serie sea convergente en forma absoluta en todo el plano complejo, o que solamente sea convergente en el interior de un cierto disco de un radio R, que dependerá de la serie en particular. Bien, vamos a ver cómo se puede demostrar esto, y como veremos, la demostración es algo bastante ingenioso, aunque no es algo complicado, pero hay que tener pues mucha atención para no perder la idea. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a suponer que tenemos dada una serie de potencias y vamos a definir este conjunto C. Aquí C sería por conjunto o por convergencia. Entonces C va a ser un subconjunto de los números reales, va a estar formado por todos los x que se encuentran entre 0 e infinito, tales que exista algún z complejo que tenga su módulo igual a x y la serie sea convergente. Vamos a tratar de explicar esto en forma un poquito más gráfica. Entonces tenemos el plano complejo, tenemos dada una cierta serie, y entonces aquí está precisamente la expresión general que ya hemos mencionado. Aquí nada más recalco que una serie puede comenzar desde n igual a 1, desde n igual a 0, desde n igual a 50. Realmente no importa mucho dónde comencemos, lo que importa es que esto, recuerden, es el límite de una sucesión de sumas parciales. No importa mucho en dónde esté comenzando a correr este índice n, ya lo veremos también en los ejemplos más adelante. Entonces, lo que estaríamos haciendo para construir este conjunto es grosso modo lo siguiente. Tenemos el plano complejo y podemos pensar en ir tomando puntos del plano complejo en forma azarosa, y entonces lo que puede ocurrir es que en algunos de ellos esta serie sea convergente. Entonces, si encontramos un punto donde la serie converja, entonces nos fijamos en el módulo de z, y a ese módulo de z le llamamos x, y esa x entonces va a ser un elemento de este conjunto. Tomamos otro punto. Si allí en ese valor de z esta serie es divergente, nos olvidamos de ese punto, tomamos otro y así vamos recorriendo todo el plano complejo. Obviamente que esa no sería una forma práctica de hacerlo, pero esa sería la idea. Vamos recorriendo los puntos del plano complejo y vamos viendo en dónde esta serie converge, y para los puntos en donde la serie sea convergente, lo que hacemos es fijarnos nada más en qué distancia hay de ese punto al origen, y a esa distancia, que sería esta x, va a ser entonces un elemento de este conjunto C. No sabemos hasta aquí si este conjunto va a estar formado por puntos aislados o si va a ser un intervalo continuo. Aquí lo único que importa es que este conjunto no es vacío, como ya mencionaba antes, por lo menos va a contener al 0. Entonces este sería un conjunto no vacío que está acotado inferiormente, y puede ocurrir que este conjunto esté acotado superiormente o no. Entonces, tal como aquí dice, puede ocurrir que C no esté acotado superiormente. Vamos a suponer que eso ocurre. Entonces vamos a tener exactamente quién sabe qué conjunto de puntos, un conjunto de números reales construido de esta manera, y vamos a suponer que no está acotado superiormente. Tomemos cualquier punto del plano complejo, el que sea, z aquí es ahora arbitrario, y vamos a escoger un x que pertenezca a este conjunto con la propiedad de que x sea mayor que el módulo de z. Entonces nos fijamos, decía, en un punto cualquiera del plano complejo, calculamos su distancia al origen y tomamos ahora una x, un número real positivo, que tenga un valor mayor que esta distancia.
Por la definición del conjunto C, que aquí está a la vista, debe de existir algún punto Z1 en el plano complejo, tal que X es igual a ese módulo de Z1 y esta serie converge. Recuerden la definición, aquí espero que se alcance a notar claramente. Tenemos pues este diagrama, este Z es un Z que hemos escogido arbitrariamente. Aquí X se escoge simplemente con la condición de que su valor sea mayor que el módulo de Z. Y si esta X pertenece a C, entonces debe de haber por lo menos algún punto que llamamos aquí Z1 del plano complejo que tiene precisamente un módulo igual a X y esta serie es convergente. Eso es la definición de C. C, recuerden, son los números reales tales que existe algún punto del plano complejo que hace que la serie sea convergente y la X es el módulo de ese número complejo para el cual la serie converge. Entonces, por definición de C, decía, existe algún punto Z1 tal que su módulo es esta X que hemos escogido y la serie tiene que ser convergente. Como veíamos al principio, si una serie converge, entonces los términos de la serie tienen que tender a 0. Y si tenemos una serie convergente, entonces tiene que ser automáticamente acotada. Entonces lo que tiene que ocurrir es que los términos de esta sucesión que aquí tenemos, de hecho los módulos, que ya serían números reales, van a tener que estar acotados, donde m es algún número real. Aquí estamos hablando de números reales, recuerden. Y entonces lo que podemos ver fácilmente por las propiedades algebraicas de los números reales es que si consideramos el módulo de ANZ a la n, aquí simplemente multiplicando y dividiendo por Z1 a la n, tenemos esta igualdad. Esta cantidad está acotada por esta m, mientras que este cociente, aquí el cociente de estos dos módulos, le llamamos Q minúscula. Por construcción, vean ustedes, el módulo de Z es menor que el módulo de Z1, así es de que este cociente es menor que la unidad. Y aquí ese cociente está evaluado a la potencia n. Entonces, lo que estamos concluyendo es que bajo las condiciones anteriores, los módulos de los términos de esta serie van a tener que estar acotados por esta cantidad. Por lo tanto, lo que vamos a tener, usando el hecho de que esta serie converge, de hecho esta es una serie geométrica como veíamos anteriormente, esta serie converge, esta m es una constante inofensiva que podemos sacar de la serie y esta serie infinita converge, así es de que por comparación, si esta converge, esta también va a ser convergente. Y lo que hemos concluido entonces es que en el caso en el que el conjunto C no está acotado superiormente, cualquier z que tomemos del plano complejo va a tener la propiedad de que la serie converge absolutamente para ese valor de z. Puede ocurrir en cambio que este conjunto C esté acotado superiormente y vamos a ver ahora qué ocurre en ese caso. Entonces supongamos que el conjunto C está acotado superiormente. Entonces aquí está el conjunto C, que es subconjunto de la recta real, y vamos a llamarle R mayúscula al supremo de este conjunto. Si está acotado superiormente, tiene que tener un supremo, y ese supremo vamos a llamarle R mayúscula. Ahora vamos a tomar un punto en el plano complejo que tenga un módulo menor que R. Con esta R que aquí está definida, que existe porque estamos suponiendo que C está acotado superiormente, con esta R decía, podemos construir un círculo que tenga centro al origen y tomamos cualquier punto del plano complejo que se encuentre a una distancia menor que esta R. Entonces gráficamente lo que tenemos aquí corresponde a lo que está dibujado a la derecha. Aquí, repito, tenemos la recta real. R es el supremo del conjunto C. El conjunto C nuevamente no sabemos exactamente qué forma tenga, no sabemos si son puntos aislados o exactamente qué cosa sea, pero aquí estamos tomando un punto que tiene un módulo que es menor que R. Ahora, lo que debe de ocurrir es que en el conjunto C tiene que existir una X que tenga un valor mayor que el módulo de Z y que pertenezca a C. Entonces, repito, este es el conjunto C, R es el supremo. Entonces, si no hubiera una X en C,
mayor que el módulo de z, entonces eso vendría a contradecir la definición del supremo, que es esta R. Entonces necesariamente la X en C, con esta característica, debe de ocurrir, pero que X pertenezca a C quiere decir que tiene que haber algún punto Z1 en el plano complejo que tenga precisamente como módulo a la X, y como la X es mayor que el módulo de Z, entonces el módulo de esta Z1 tiene que ser mayor que el módulo de Z, y precisamente este Z1 se caracteriza porque esta serie tiene que ser convergente. Recuerden, esa es la definición del conjunto C. C está formado por los números reales, tales que existe algún punto del plano complejo que tenga precisamente como módulo al valor de X y la serie sea convergente. De nuevo, si esta serie es convergente, los términos de esta serie tienen que tender a 0, y si tienden a 0, entonces tienen que estar todos ellos acotados. Entonces debe existir alguna cota, M mayúscula, que necesariamente es un número real, que tiene que ser mayor que los módulos de todas las cantidades que aparecen aquí en esta serie. Entonces lo que va a ocurrir, como veíamos en el caso anterior, es que si nos fijamos en este módulo, aquí de nuevo multiplicando y dividiendo por z1 a la n, tenemos esta igualdad. Esto que está aquí está acotado, es lo que aquí está expresado, mientras que este cociente, el módulo de z entre el módulo de z1, tiene que ser una cierta cantidad que aquí se llama q, y tiene que ser esta cantidad q menor que la unidad, lo cual se deduce de esta relación. Así es de que sustituyendo esto como una q, tenemos esta expresión. Y de nuevo, como la q es menor que 1, entonces la serie geométrica que se obtiene con estos términos es convergente, y por comparación esta tiene que ser convergente también. Entonces lo que estamos concluyendo es que en el caso en el que C sea un conjunto acotado superiormente, si nos fijamos en el supremo de ese conjunto, entonces con este radio trazamos un círculo en el plano complejo, y cualquier número complejo que tenga un módulo menor que R, es decir, cualquier punto del plano que se encuentre dentro de este círculo, va a tener la propiedad de que la serie evaluada allí converge absolutamente. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre cuando tomamos un punto cualquiera afuera de este círculo. Entonces vamos a suponer finalmente que tenemos un punto Z de plano complejo con su módulo mayor que R. Gráficamente es esto, este punto se encuentra fuera de este disco, y definimos X como el módulo de Z. Aquí gráficamente esto es lo que tendríamos, la R es el supremo del conjunto C, este Z tiene un módulo mayor que R, entonces esta X no puede pertenecer a C, porque precisamente se encuentra a la derecha del supremo, y eso entonces quiere decir que esta serie tiene que ser divergente forzosamente, porque si convergiese, entonces esta X pertenecería al conjunto C, cosa que aquí pues está impedida por el hecho de que la X es mayor que el supremo del conjunto. Entonces lo que estamos concluyendo es que si tomamos un punto cualquiera fuera de este disco de radio R, forzosamente esta serie diverge, y por lo tanto también la serie no puede ser convergente absolutamente. La convergencia absoluta implica la convergencia a secas, así es de que si la serie diverge, pues simplemente no converge ni absolutamente ni en forma directa. Lo que sería conveniente, por supuesto, es encontrar este radio de convergencia de una forma práctica. Esta definición que vimos en términos de este conjunto C mayúscula no se ve como algo muy útil, porque pues aparentemente tendríamos que estar probando con muchos puntos de plano complejo, y esta proposición va a ser muy útil en ese sentido. Lo que vamos a demostrar ahora es que si nos fijamos en los módulos de los cocientes de los coeficientes de la serie y calculamos el límite cuando n tiende a infinito de este módulo, entonces puede ocurrir que este límite exista. Si existe, puede ocurrir después que sea diferente de 0 o que sea 0. Noten que estas cantidades que aquí tenemos son cantidades reales y mayores o iguales que 0, por lo tanto el límite tiene que ser también mayor o igual que 0, pero puede ser 0 o diferente de 0.
cuando la L, este límite, es diferente de 0, veremos que justamente el inverso de L es el radio de convergencia, y cuando la L vale 0, entonces la serie converge en todo el plano complejo. Es como si, tomando aquí L igual a 0, nos diera una R infinita, que tiene cierto sentido, pensando en que todo el plano complejo se puede ver como un disco de radio infinito centrado en el origen. Vamos a ver cómo se puede demostrar este resultado, que resulta bastante práctico para calcular el radio de convergencia de una serie dada. Entonces, vamos a suponer, para comenzar, que el límite antes mencionado es diferente de 0, y lo que vamos a hacer es tomar un punto en el plano complejo que se encuentre dentro del disco de un radio 1 sobre L. Como la L no es 0, entonces tiene sentido fijarse en el inverso de L, y lo que vamos a ver es que precisamente esto tiene el papel de la R mayúscula que veríamos previamente. El hecho de que Z se encuentre dentro de este disco quiere decir que su módulo es menor que 1 sobre L, porque así escogimos el radio de este círculo, y esta desigualdad equivale claramente a esto que aquí está expresado. Ahora regresamos a la recta real, y entonces L es el límite de estos módulos de cocientes, y estamos suponiendo que la L es diferente de 0, y en este caso el hecho de que 1 entre el módulo de Z sea mayor que L corresponde gráficamente a lo que aquí está indicado. Entonces, en la recta real tendríamos este número real a la derecha de la L por esta condición. Y ahora, si nos fijamos en el promedio de estas dos cantidades, eso va a corresponder a un punto de la recta real que se va a encontrar justamente a la mitad entre estos dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en una vecindad que tenga justamente la distancia que hay de aquí para acá como radio. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar una vecindad que vaya de este punto como límite superior a su simétrico con respecto a la L del otro lado. Entonces, como L es el límite de esta sucesión, por definición, eso quiere decir que existe alguna n mayúscula, tal que para n's mayores que esa n mayúscula, los términos de esta sucesión van a encontrarse adentro de esta vecindad. Pero si se encuentran adentro de esta vecindad, pues en particular van a ser menores que este borde superior, que es lo que aquí está escrito. Lo que ocurre del otro lado en este momento no nos interesa. Lo único que interesa es que si efectivamente la L es el límite de esta sucesión, entonces para valores de la n suficientemente grandes, los términos de esta sucesión van a caer dentro de esta vecindad, para la cual hemos escogido el radio que aquí está indicado. Ese no es el radio sería la diferencia entre estos dos valores entre 2. Ese es el radio de esta vecindad. Entonces, para los puntos que se encuentran aquí, todos ellos van a cumplir esta desigualdad. Recuerden, eso va a ser cierto para n's suficientemente grandes, lo cual está garantizado por la definición de límite. Y ahora lo que hacemos es fijarnos en el módulo de este cociente. Noten ustedes que ANZ a la n es precisamente la forma que tienen los términos de la serie que nos interesa. Entonces aquí lo que estamos haciendo es fijarnos en el cociente de dos términos sucesivos de la serie, y estamos calculando el módulo de ese cociente. Entonces aquí podemos cancelar una z a la n, y esto que está aquí escrito equivale a esto otro, de acuerdo con las propiedades del módulo de los números complejos. Pero para n's minúsculas suficientemente grandes, este cociente está acotado por esta cantidad real, que es lo que aquí estamos escribiendo, y este producto se puede escribir también como un cociente. Vean ustedes que este módulo de z que está aquí multiplicando lo podemos pasar al denominador del denominador, pero justamente aquí del diagrama se puede ver que esta cantidad que está en el numerador, que es esto que aquí aparece, es algo menor que 1 sobre el módulo de z, que es este número real. Así es de que este cociente de números reales, que aquí se está llamando q, tiene que ser menor que la unidad, lo cual se ve aquí del diagrama, o se puede probar de una manera analítica utilizando las definiciones y desigualdades que ya teníamos dadas previamente.
A partir de este resultado, ahora tenemos esta cadena de expresiones. Entonces hacemos lo siguiente, nos fijamos en el módulo de ANZ a la N para n suficientemente grandes. Entonces lo que hacemos ahora es ir multiplicando y dividiendo por estos factores que se van a cancelar. Vean ustedes que lo que está aquí a la izquierda es exactamente igual a lo que se encuentra a la derecha. Aquí simplemente hay esas cancelaciones y entonces tenemos aquí una identidad. Pero precisamente estos cocientes que aquí aparecen dentro de las barras del módulo son iguales a Q. Son menores por esta desigualdad más bien. Entonces, contando el número de factores que tenemos de esta clase, resulta que eso es n menos n mayúscula. Aquí recuerden, la n minúscula es mayor que la mayúscula. Esta diferencia es positiva, es el número de factores que aquí tenemos. Entonces, estos factores se sustituyen de acuerdo con la desigualdad establecida previamente, mientras que esto es una cantidad fija. Entonces, si nos fijamos en la serie que comienza en n más 1, aquí tenemos que comenzar desde este punto porque estas desigualdades solamente son ciertas para n mayores que n mayúscula. Entonces, para esos casos nos fijamos pues en los términos de la serie. Lo que ocurra con los primeros n mayúscula términos de la serie, vean que aquí no está la serie completa. Si la serie iba de 1 a infinito, aquí precisamente están faltando los que están etiquetados de 1 a n mayúscula. Pero esos, aunque sean 20.000 millones de términos, no importa porque es una suma finita la que finalmente tendríamos. El problema con las series es precisamente cuando tomamos el límite, cuando el número de términos tiende a infinito. Lo que esté ocurriendo en la parte inicial, en los primeros 20 millones de términos, no es ningún problema porque una suma de 20 millones de números reales cualesquiera va a ser siempre una cantidad finita. Aquí lo que nos preocupa es lo que pasa del término 20.000 millones más 1 en adelante. Entonces ahí es donde ponemos atención. Entonces para los términos de esta serie podemos aplicar esta desigualdad que hemos establecido. Y aquí ahora hacemos un cambio de variable en esta sumatoria. A la diferencia de n minúscula menos n mayúscula, llamamos k. Y entonces esto que está aquí equivale a esto otro. Y aquí de nuevo nos encontramos otra vez a la serie geométrica. Y entonces lo que sabemos es que esta serie es convergente porque la Q es menor que la unidad. Y por lo tanto, lo que uno puede concluir es que la serie converge de una manera absoluta. Regresando aquí al diagrama para que quede claro qué fue lo que pasó. Entonces lo que estábamos aquí haciendo es suponer que el límite de este cociente o más bien de estos módulos de cocientes es diferente de 0. Y entonces lo que estamos aquí demostrando es que cualquier punto del plano complejo que se encuentre a una distancia del origen menor que 1 sobre L nos lleva a una serie que converge de manera absoluta, que es lo que aquí hemos concluido. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, aunque ya podemos anticipar qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué pasa si tomamos algún punto que se encuentre afuera de este disco que tiene un radio 1 sobre L. Entonces tomamos un Z en el plano complejo que se encuentra fuera de este disco. Eso quiere decir que su módulo es mayor que el radio 1 sobre L. Y de nuevo, esta desigualdad equivale a lo que aquí está escrito. Gráficamente lo que tendríamos es algo como esto. Por aquí tenemos el límite L, que estamos suponiendo ahora que es diferente de 0. Tiene que ser positivo forzosamente. Y aquí para este Z que hemos escogido, simplemente con la condición de que esté afuera del disco, entonces 1 sobre el módulo de Z es menor que L. Y de nuevo nos fijamos en el promedio de estas dos cantidades, que va a ser un punto sobre la recta real, justamente en medio de estos dos. Entonces, como en el caso anterior, lo que vamos a hacer es fijarnos en una vecindad de L que justamente tenga como radio la diferencia entre estos dos valores entre 2. O sea, entre estos dos hay una cierta distancia, tomamos un medio de esa distancia y eso lo escogemos como el radio de esta vecindad. Y si efectivamente esta L es el límite de esta sucesión, entonces tiene que existir alguna n mayúscula tal que a partir de ese valor los términos de esta sucesión caigan adentro de esta vecindad.
y si caen adentro de esta vecindad, eso quiere decir, entre otras cosas, que son mayores que esta cantidad que está en color azul. Entonces, esto es lo que tiene que ocurrir siempre y cuando la n minúscula que aparece aquí sea suficientemente grande. Bien, ahora de nuevo nos fijamos en el módulo del cociente de estas expresiones que tienen que ver con los términos de la serie que nos interesa. Entonces, aquí de nuevo cancelamos una z a la n y el módulo de an más 1 sobre an se sustituye con esta desigualdad, que es lo que aquí tenemos. Nos sobra una z, que aquí está. Y de nuevo, este producto lo escribimos como un cociente. Y otra vez, este cociente es una cantidad que estamos llamando q. Y ahora esto es mayor que la unidad. Simplemente esto que está aquí es este punto, que está aquí indicado en color azul. 1 sobre el módulo de z es este punto de la recta real. Este numerador es más grande que este denominador, por lo tanto este cociente es mayor que la unidad, cosa que aquí se ve en el dibujo, pero insisto, de las definiciones uno puede convencerse de una manera analítica de que esto efectivamente es cierto para toda n suficientemente grande. Entonces, haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, es decir, multiplicando y dividiendo como en el ejemplo previo, lo que vamos a obtener ahora es una expresión similar a la que teníamos antes, excepto que ahora estos cocientes son mayores que q. Vean, aquí tenemos mayor que q, entonces vamos a tener en total este número de factores, entonces llegamos a esta desigualdad. Esta cantidad que está aquí es una cantidad fija, cuyo valor no nos interesa mucho. Lo importante es que con q siendo mayor que la unidad, cuando la n tiende a infinito, esta n minúscula tiende a infinito, esto crece sin límite. Es lo que habíamos visto nuevamente en el caso de la serie geométrica. Cuando tenemos cantidades mayores que la unidad, al hacer crecer el exponente, esto crece sin límite y por lo tanto estos módulos crecen, no tienden a cero, y eso entonces implica que esa serie no puede ser convergente. Entonces, en conclusión, si tomamos un z que se encuentre afuera de este disco, entonces lo que tiene que ocurrir es que la serie ya no va a ser convergente. Y eso prueba justamente lo que queríamos en los casos en que la L es diferente de 0. Vamos a ver qué ocurre finalmente cuando la L es exactamente 0, que es lo que aquí aparece en la pantalla. Entonces vamos a suponer que la L es 0 y ahora vamos a tomar absolutamente cualquier punto del plano complejo. Entonces z es cualquier número complejo y por la definición de límite nuevamente, lo que tiene que ocurrir es que si 0 es el límite de la sucesión de estos valores absolutos, de estos módulos, entonces este cociente se puede hacer tan pequeño como queramos. Vamos a querer que sea menor que esto. Recuerden que por la definición de límite, el módulo de la diferencia entre los términos de la sucesión y el límite, que en este caso es 0, que aquí no se ve, puede hacerse tan pequeño como queramos si la n es suficientemente grande. Entonces aquí queremos que sea tan pequeño como esto, o más pequeño que esto. Entonces debe de existir una n mayúscula tal que esta desigualdad se satisfaga. Repito, si la n es mayor que esa n mayúscula, cuyo valor va a depender del módulo de z. Aquí se puede ver. Que esto sea cierto equivale a que esto es cierto. Simplemente vean que si la z a la n se cancela, de nuevo sobre una z, que podemos pasar de un lado a otro, y entonces esta desigualdad equivale a esta. Como en el caso anterior, a partir de esta relación, aprovechándola varias veces, a lo que llegamos es a una desigualdad de esta clase, nuevamente por el mismo truco que habíamos aplicado aquí previamente. Vamos a tener en total un número n minúscula menos n mayúscula de factores, y en este caso cada uno de esos factores es menor que un medio, así es de que finalmente lo que vamos a tener es que todo esto es menor que un medio a la n menos n por esta cantidad que es fija. Como este número real que aquí aparece es menor que 1, entonces esta serie es convergente y por lo tanto, por comparación, esta también lo es. Entonces lo que estamos concluyendo es que si el límite de los módulos de estos cocientes es 0, entonces el radio de convergencia es infinito. Todos los puntos del plano complejo van a ser tales que si evaluamos la serie en ese punto, vamos a tener una serie que converge absolutamente.
Un ejemplo muy sencillo pero típico de lo que aquí se puede encontrar estaría dado de esta manera. Vamos a suponer que tenemos esta serie. Vean que en este caso es importante que comiencen no desde 0, cuando la n sería 0, aquí tendríamos una división entre 0, entonces para evitarlo podemos comenzar desde 1, por ejemplo, y lo que queremos saber es esta serie de potencias que está centrada en 0, donde converge, cuál es el radio de convergencia que tiene. Y para ello lo que hacemos es calcular el límite del módulo, del cociente, de los coeficientes. Recuerden que esta L se definió como el límite cuando n tiende a infinito del módulo de an más 1 sobre an, donde las an son los coeficientes de z a la n. Entonces an en este caso es 1 sobre n a la cuarta, que es lo que aquí aparece, y an más 1 correspondientemente es 1 sobre n más 1 a la cuarta. Simplificando, esto equivale a lo que está aquí escrito. Las barras de módulo no son necesarias. En este caso, vean, los coeficientes de esta serie no son números complejos, son inversos de números enteros, y es fácil convencerse de que el límite de esta sucesión es exactamente 1. Entonces ya vimos que si la L no es 0, el inverso de la L nos da el radio de convergencia. Entonces en este caso el radio vale 1. Entonces vamos a tener en el plano complejo este círculo de radio 1. Los puntos que se encuentran adentro de este círculo van a corresponder a aquellos valores de z donde la serie es convergente. Los que están afuera van a ser los puntos en donde esta serie diverge. Podemos preguntarnos qué es lo que ocurre cuando nos fijamos en los puntos que se encuentran justamente en el borde. En la proposición que probamos antes no hay ninguna afirmación válida en general, y como dije antes, para los puntos de la frontera es necesario tratar cada caso por separado. En este ejemplo, si nos fijamos en algún punto que se encuentre exactamente sobre este círculo que tiene este radio de convergencia, entonces al tomar la serie con los módulos, como el módulo de z es 1, esto desaparece, nos queda simplemente 1 sobre n a la cuarta, y esta serie resulta que es convergente. De hecho, esta serie se puede calcular, se puede sumar utilizando la técnica que vimos previamente. Uno puede demostrar que esto es igual a pi cuarta sobre 90. No es necesario, lo único que necesitamos aquí es saber que la serie es convergente, y por lo tanto en este ejemplo muy particular ocurre que la serie converge absolutamente, no solamente en el interior de este disco, sino inclusive en la frontera. En la parte exterior la serie diverge. Vamos a demostrar ahora que la función dada por una serie de potencias como esta, si converge dentro de un cierto disco de radio R mayúscula, eso nos da una función que es analítica en todos los puntos del interior del disco. Es decir, lo que vamos a demostrar es que si la f se define mediante esta serie, entonces su derivada existe. Entonces eso quiere decir que va a ser analítica y va a estar dada por esta serie que, como ustedes pueden ver, se puede obtener derivando término a término la serie. Aquí, al derivar con respecto a z, una n baja como coeficiente y el exponente se reduce en una unidad. Lo que estamos demostrando es que el resultado de derivar la serie equivale, repito, a derivar término a término, lo cual se podría concluir también si uno prueba que la convergencia que tenemos dentro de este disco es una convergencia uniforme, pero aquí no estamos hablando de convergencia uniforme, sino que se puede ver en forma más o menos directa que esto que está aquí afirmándose es correcto, que si tenemos una serie de potencias, entonces la derivada existe y está dada por una serie que también converge justamente en el mismo disco en el que converge la serie original. Lo primero que podemos probar es que esta serie que tenemos aquí converge absolutamente en el mismo disco que teníamos dado en un principio. Entonces, para eso lo que hacemos es tomar algún punto en el plano complejo que se encuentre dentro de este disco de radio R mayúscula. Recuerden, esta R mayúscula se escoge como el radio de convergencia de la serie original. Entonces tomamos algún punto que se encuentre, decía, adentro de este disco, y lo que tiene que ocurrir es que si el módulo de z es menor que r, tiene que haber algún número real que se encuentre entre el módulo de z y la r mayúscula,
y a ese valor le llamamos R minúscula. De hecho hay una infinidad de posibilidades, escogemos alguno de ellos. Entonces simplemente esta R se va a encontrar, la R minúscula, entre el radio de convergencia R mayúscula y el módulo de Z. Y lo que sabemos, de acuerdo con todo lo anterior, es que esta serie converge porque ya sabemos que la serie converge en todo el interior de este disco, por hipótesis. A n r a la n sería lo que corresponde si evaluamos la serie justamente en este punto de la recta real. Este punto, vean, corresponde a z igual a r minúscula. Entonces sabemos que en todo el interior del disco la serie es convergente, así es de que esta serie converge. Y de nuevo, si converge quiere decir que los términos de la sucesión tienden a cero, y si tienden a cero es una serie convergente, si es convergente es acotada. Entonces esto tiene que ser cierto. Entonces lo que hacemos es fijarnos en los módulos de los términos que aparecen aquí. Entonces de nuevo, siguiendo más o menos lo mismo que hemos hecho en otros casos, separamos esta n, no son necesarias las barras allí, y ahora simplemente escribimos el módulo de z a la n menos 1 de esta manera. Aquí este módulo aquí está escrito y multiplicamos y dividimos por la r a la n. Vean que aquí tenemos un r a la n que aquí no estaba, pero se compensa con la r a la n que aparece en estos denominadores. Por construcción, este cociente que se encuentra dentro de los paréntesis es menor que la unidad. Aquí de nuevo se puede ver gráficamente. De hecho viene de aquí. Si pasamos esta r dividiendo, el módulo de z entre r es menor que la unidad. A este cociente le llamamos q. Y entonces tenemos esta desigualdad que está aquí escrita. Entonces también sabemos que esta serie es convergente. De hecho, esto es algo muy similar a la serie geométrica. No es exactamente lo mismo, pero de nuevo aplicando la prueba de la razón se puede uno convencer que esta serie es convergente debido a que la q es menor que 1. Y de nuevo por comparación, entonces como m y r son fijos, lo único que preocupa es este n por q a la n menos 1. Esta serie es convergente, entonces esta serie también es convergente y por lo tanto esta que está aquí converge absolutamente. Entonces esa es la primera parte que nos interesaba demostrar, que la serie que tenemos aquí converge en forma absoluta. Lo que falta por demostrar es que esta serie es la derivada de esta serie, o más bien que la función dada de esta manera efectivamente es la derivada de la función dada de esta otra forma. Entonces lo que hacemos es recurrir directamente a la definición de la derivada. Entonces lo que tenemos que demostrar es que este límite vale 0, donde esta g es la función, como decía antes, definida de esta forma. Entonces lo que tiene que ocurrir, de acuerdo con lo que ya vimos anteriormente, es que dada epsilon mayor que 0 debe de existir una n mayúscula, tal que esta diferencia entre las sumas parciales y el límite de las sumas tiene que hacerse tan pequeña como queramos. Es decir, esto que está aquí viene simplemente del hecho de que la serie completa es el límite de las sumas parciales. Entonces la diferencia entre el límite y las sumas parciales tiene que poder hacerse tan pequeña como queramos. Eso es justamente lo que se está aplicando aquí. Como de costumbre, este 4 es simplemente por razones cosméticas para que las cosas se vean bonitas al final, pero no es algo esencial. Entonces vamos a llamarle delta a esta diferencia. Lo que queremos es demostrar que eso tiende a 0 cuando z tiende a z0. Entonces lo que hacemos es sustituir la expresión para las series de la f y de la g. Entonces la f, recuerden, es a n por z a la n. F de z0 es algo similar con el z0 a la n. Este denominador aquí aparece. Y la g aquí está definida. Así es de que g de z0 sería esto evaluado en z0. Ahora este cociente se puede calcular, es algo similar a lo que veíamos al principio cuando se habló de la serie geométrica. Este cociente es exactamente la suma de estos n términos que aquí aparecen. Es importante reconocer que aquí hay n términos desde aquí hasta acá, más este otro con signo negativo que aparece al final. Entonces lo que podemos hacer es que esta serie que va de 1 a infinito
por así decirlo. Recuerden, una serie no es exactamente una suma infinita, pero ya sabemos qué es lo que queremos decir con todo eso. Partimos esta serie, más bien, de 1 a n mayúscula y después de n más 1 hasta infinito. Es exactamente lo mismo que aparece aquí adentro de la serie, y a cada una de estas dos partes le llamamos S1 y S2. S1 es algo muy simple porque es una suma finita de expresiones que contienen un número finito de términos. Y por la desigualdad del triángulo se puede ver que el módulo de delta, que sería el módulo de S1 más S2, es menor o igual que la suma de los dos módulos. Recuerden que esta delta tiene que ver con la definición de la derivada. Lo que queremos demostrar es que el límite de esta delta precisamente es 0 cuando z tiende a z0. Ese es el objetivo, no hay que perderlo de vista. Entonces lo que hacemos es analizar por separado estas dos partes, S1 y S2. Entonces, por un lado, de la definición de los límites sabemos que tienen propiedades agradables, el límite de una suma, la suma de los límites y cosas así. Entonces, en particular, si aquí regresamos a la definición de la S1, que es esta suma finita, al tomar el límite cuando la z tiende a z0, aquí todos estos términos donde aparecen una z van a poderse sustituir las z por z0, y como aquí hay en total n términos, se van a cancelar con este último que aparece aquí al final. Entonces el límite de esta suma finita es 0, pero que el límite sea 0 quiere decir que S1 menos 0, recordando la definición de límite, se puede hacer tan pequeña como queramos, y en este caso queremos que sea epsilon sobre 2, menor que epsilon sobre 2, siempre y cuando la distancia entre z y z0 es suficientemente pequeña. Recuerden que esta epsilon ya se había escogido desde antes, aquí la epsilon ya la habíamos escogido, y de acuerdo con el valor de la epsilon es que tenemos una n que puede valer 50.000 millones de millones o lo que sea, pero esta n mayúscula que aparece en varios lugares tiene que ver con la epsilon que hemos escogido desde un inicio. También eso no hay que perderlo de vista. Entonces tenemos esta desigualdad a la que vamos a regresar después. Por otro lado, el módulo de la S2 recuerden, tiene que ver con esto que sí es una serie infinita. Aquí podríamos decir grosso modo que hay una infinidad de términos. Entonces aquí nuevamente lo que vamos a tener es que el módulo de S2 es menor o igual que la suma de los módulos. Entonces cada uno de estos términos que aquí aparecen van a estar acotados por la R minúscula. Recordemos que la R minúscula la habíamos escogido como un valor intermedio entre la R mayúscula y el módulo de z. Aquí vamos a suponer que tanto la z como la z0 están dentro de esta línea punteada, y por lo tanto cada uno de los módulos de la z y la z0 van a poderse acotar con el valor de la r, y entonces lo que tenemos, aquí regreso a la expresión para que se note en qué tenemos que fijarnos. Entonces el módulo de estas cantidades que aquí aparecen van a tener que ver con esta r a la n-1. Ven ustedes que aquí en total tenemos n-1 factores en cada término. Entonces estos n términos se acotan por esta cantidad, y de nuevo por la desigualdad del triángulo, aquí aunque haya un signo menos nos va a quedar un signo más al final, y por la misma razón que antes esto se puede acotar con r a la n-1. En total esto es lo que tenemos, y como ya habíamos visto, la suma que aquí aparece, más bien esta serie, es menor que epsilon sobre 4, y entonces como aquí tenemos ahora un factor 2 adicional, este que está aquí, entonces todo esto es menor que epsilon sobre 2. Por lo tanto, reuniendo estas dos expresiones aquí arriba, se ve que el módulo de delta es menor que epsilon, siempre y cuando z menos z0 sea menor que delta, y como la epsilon fue arbitraria, eso quiere decir que el límite de la delta es 0, y eso es justamente lo que queríamos probar. Entonces, en resumen, lo que hemos demostrado, quizá no sea tan clara a la primera vista la demostración, pero es cosa de repasar los
pasos que aquí hemos seguido, lo que hemos demostrado es que si tenemos una función dada por una serie convergente, entonces esto que se obtiene derivando término a término efectivamente corresponde a la derivada de esa función. Eso quiere decir que cualquier serie de potencias que converge en un cierto disco define una función que es analítica porque la derivada existe, y como eso se puede repetir una y otra vez, si existe la primera derivada, pues automáticamente existe la segunda, la tercera, etc. Y de hecho, si uno repite esta misma idea, se puede concluir que todas las derivadas de una serie de potencias van a existir, y entonces pues tenemos que todas las derivadas se pueden expresar mediante series que se obtienen formalmente derivando la serie original. Aquí ahora, para terminar, regreso el Z0. Aquí no es ningún problema fijarnos en una serie que esté centrada nuevamente en Z0 como teníamos en un principio. Entonces la conclusión de la proposición anterior es que si tenemos una serie de potencias que converge en un cierto disco, entonces podemos ir derivando término a término la serie, y si estamos calculando la késima derivada de esta función, pues simplemente cada vez que derivamos va bajando un exponente. La primera vez queda una n, la siguiente vez n-1, etc. Después de derivar k veces nos va a quedar z menos z0 a la n menos k, y el último factor que quedó aquí como coeficiente pues es precisamente n menos k más 1. Esta expresión, que se ve más o menos complicada, se puede abreviar un poquito utilizando la definición de factorial. Si multiplicamos y dividimos por el factorial de n menos k, uno puede darse cuenta de que todo este producto se puede expresar como este cociente de factoriales, un poquito parecido a los coeficientes binomiales, y esa sería pues la expresión para la derivada de una serie como esta. Y lo importante es que esta serie va a ser convergente exactamente en el mismo disco, va a tener el mismo radio de convergencia de la serie original. Si evaluamos esta derivada en z0, entonces aquí nos va a quedar z menos z0, que es 0, y 0 a cualquier potencia excepto 0 da 0. 0 a la 1, 0 a la 2, 0 a la 3 da 0, excepto 0 a la 0. 0 a la 0 es 1, y entonces de esta serie infinita solamente sobrevive un término, y ese término va a corresponder precisamente a aquel donde la n y la k son iguales. Entonces si n y k son iguales, aquí nos queda 0 factorial, que es 1, y aquí arriba nos va a quedar k factorial. Es decir, de esta serie solamente nos queda un término, y eso entonces quiere decir que a sub k, el coeficiente késimo de esta serie, está relacionado con la derivada késima de la función, y esto debe de sonar familiar para ustedes. Tiene que ver con la fórmula de Taylor, que ya trataremos en forma más detallada en la siguiente lección. Por ahora eso es todo. Espero que todo esto resulte fácil de seguir, y vamos a concluir el curso en la siguiente lección, donde hablaremos específicamente de la serie de Taylor y de las series de Laurent.